Hola, reciban un cordial saludo de regreso a nuestro canal de YouTube de FEC Familias en Cristo. Qué alegría volver otra vez a llegar hasta sus hogares a través de nuestro canal de FEC. Hoy quiero compartirles un tema que hemos titulado En un país lejano. Pero antes de empezar a desarrollar la temática, quiero que elevemos una oración a Dios y le podamos decir en este momento: amado Dios, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, venimos delante de ti con hambre y sed de tu palabra, venimos con hambre y sed para que nos hables, para que ubiques nuestro corazón, amado Dios, en cuál de estos estados que vamos a ver podemos encontrarnos para corregir, para enmendar y poder disfrutar de lo que tú tienes para nuestra vida. Sabiendo que tu palabra es tan rica, que es, oh Dios, muy cortante. Y llegará hasta lo más profundo de nosotros cuando la actitud correcta en nuestro corazón sea, Señor, la adecuada para oír y leer tu palabra. Hoy nos presentamos delante de ti para que examines nuestro corazón y veas, Dios, la necesidad que hay en él de tu palabra, para que tu palabra sea la respuesta a nuestra necesidad. Sabes de nuestras luchas, sabes, Dios, que en nuestro interior tenemos esas batallas, Dios, entre hacer lo que tú estableces y romper con esquemas que venimos arrastrando desde antes de poderte conocer. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias por esta nueva oportunidad de poder leer tu palabra y extraer esa enseñanza que dará un cambio a nuestra vida, Señor. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer, derramar tu sangre en una cruz, levantarte al tercer día y 40 días después ascender al Padre. A nosotros nos corresponde entonces aplicar a nuestra vida las enseñanzas que están en ella. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y te pido, Espíritu Santo, que nos des la humildad y la mansedumbre para escucharla y aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15. En el libro de Lucas, capítulo 15, en los 3 primeros versículos que empiezan así: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Vamos a ubicarnos en el contexto de lo que dice Lucas. Jesús llegaba y tenía una plática, o se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran aquellas personas contratadas por el Imperio Romano para cobrar el impuesto. Por lo tanto, para los escribas, para los fariseos y los saduceos, los publicanos eran traidores, porque estaban al servicio de la nación que los tenía oprimido. Entonces eran mal vistos, eran considerados pecadores. Eran considerados personas no gratas para el pueblo de Dios. Y también los pecadores. O sea, 2 prototipos de personas rechazadas por los escribas, por los publicanos, por los saduceos. Y estos entonces eran indignos. Pero Jesús llegaba a ellos. Y ellos se acercaban para oír, porque era la única manera de escuchar la palabra, ya que no podían subir al templo por la condición en la que ellos
le habían puesto. Pero es muy lindo porque Jesús, en este capítulo 15 del libro de Lucas, le narra entonces a los fariseos y a los escribas, les narra 3 parábolas. La primera es la de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida. Y la tercera, la del hijo pródigo. Y son tres parábolas, ¿sí?, que van dirigidas a ellos, entendiendo entonces que una parábola era la narración breve y simbólica de lo que se extrae de una enseñanza moral. Y era lo que Jesús quería dejarle a ellos. Y las 3 parábolas son significativas. Primero, porque plantea la preocupación de aquel pastor que perdía una oveja. No abandonaba las 99, solo que las dejaba protegidas, seguras en el aprisco, e iba en busca de la perdida. Y era lo que Jesús estaba haciendo cuando ellos le criticaban al estar con los publicanos y los pecadores. Jesús venía por ellos, porque ellos tenían una necesidad. Los escribas y los fariseos, entre comillas, no tenían necesidad, pero sí juzgaban el que Jesús tuviera esta relación con ellos. Y en la segunda parábola les toca algo que era muy común en aquella época, y era que cuando una mujer se iba a casar, de regalo le daban 10 dracmas. O sea, era un regalo de mucho valor para ella. Y les toca la parábola diciéndole que ella perdió un dracma. Y claro, era como perder su anillo, como perder los aretes de la abuela, ¿sí? Era como perder algo muy importante. Y dice que esta mujer entonces buscó y buscó y buscó hasta que encontró esa moneda, y entonces se goza con sus amigos porque ha encontrado la dracma que había perdido. Vuelve y les hace otra enseñanza desde otro punto de vista, dejándoles ver a los fariseos y a los escribas que los publicanos eran los que había encontrado él, porque a eso venía. Y después entonces, en la tercera parábola, que también se las dice a ellos, es la del hijo pródigo. Y aquí vamos a ver, ¿sí?, el corazón de los publicanos y de los escribas, pero también en la parábola la enseñanza que Jesús les da. Y empieza diciéndoles así: también dijo, o sea, ya les había hablado 2 parábolas y venía con una tercera parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya sabemos el resto. Ahora más adelante lo vamos a tocar. Pero importante cómo él empieza con esta parábola. Dice que este hombre tenía 2 hijos. Quien pide a su padre es el menor. Y la costumbre y la tradición en aquella época era que el hijo mayor tenía 2/3 partes de una herencia. El hijo menor manifiesta el deseo de irse. En aquel tiempo, el irse a otra provincia implicaba o irse a Roma o irse a Antioquía.
que eran las regiones donde podían darse el estilo de vida que ellos querían. Una vida disoluta, sin control, sin las leyes, sin nadie que les estuviera recordando que ellos venían de una clase social, de una clase muy especial por ser descendientes de Jacob. Entonces, ¿qué hace este joven? Este joven le pide a su padre y su padre le da la herencia y él vende todo y se va. Al irse, al pedir la herencia, ¿qué está manifestando este joven? Está manifestando la libertad. La libertad que muchas veces las personas quieren, que los jóvenes quieren, que las niñas quieren, que los adultos quieren, donde nadie le diga nada, donde las decisiones que tomen no tienen obstáculo ni impedimento. Y se va, pero se va porque tiene en las manos un recurso, pero él no ve más allá de lo que podía vivir, solamente que el recurso le generaba seguridad a él. Como le puede generar seguridad a muchas personas una posición social, un título. Como les puede generar seguridad social a muchas personas un estatus momentáneo. Y él se va. Pero la palabra de Dios nos dice que perdió todo o lo gastó todo. Con mujeres, amigos. Llegó a encontrar amigos en un lugar donde él no había vivido. Llegó entonces, y como tenía recursos, muchos amigos a su alrededor. ¿Sí? Dilapidó, acabó lo que él había llevado. Entonces empieza a ver una verdad que mientras anhelaba y tenía recursos no había visto. Y es que cuando usted gasta lo que tiene sin introducir, sin guardar, esto llega a un final. Y ese final le permitió ver a él algo que él no había visto cuando decidió irse muy lejos. No se sabe si fue a Roma o fue a Antioquía. Lo único que sabemos es que no era en la región o en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por el criadero de cerdos. ¿Este hombre qué hace entonces? Él pide vivir lejos, muy lejos, donde nadie le va a controlar, donde nadie le va a decir qué está bien y qué no está bien. Tenía los recursos, por lo tanto tenía libertad para derrochar y vivir como él quería. Perfecto. El padre le reparte y él se va. Ahora, él toma una decisión, pero es una decisión equivocada. Él confiaba en lo que llevaba. Recuerden que es una parábola que les está diciendo Jesús a los fariseos y a los escribas, No nos quedemos solamente con la parábola. Les está hablando a ellos por la actitud del corazón de ellos. Y aquí en la vida de este joven también hay una actitud en el corazón que él nos quiere enseñar. Para que no nos equivoquemos y tomemos decisiones equivocadas basados en lo que queremos o en lo que queremos disfrutar. Entonces, ¿qué hace? Este hombre se va, ¿sí? Nadie le controla, hago lo que me da la gana, no tengo límites, tengo recursos, puedo disfrutar, puedo beber, andar con mujeres, los amigos, disfrutar, soy importante porque tengo los recursos y los amigos son amigos de los recursos más, no de él. ¿Y qué acontece? Como él gastó su dinero, ¿y cómo lo gastó? Lo gastó en parrandas, nunca pensó que se sentiría solo y en otro país. Las estadísticas dicen que anualmente más de 25 millones de personas se van a otros países en busca de oportunidades o huyendo del país o circunstancias que están viviendo. ¿Y cuál es el punto relevante? Que este joven también se fue a otro país, se fue a otra región, donde no estaría
el cuidado de sus padres ni las personas que lo conocerían. Y él toma la decisión y se va. Pero ¿qué acontece? Que tener muchos bienes es un paso en falso que muchas personas dan, pensando que todos los bienes le van a producir o le van a dar lo que él necesita, y no recordando que los bienes se acaban. Y cuando se acabaron los bienes, se acabaron los amigos. Cuando se acabaron los bienes de aquel joven, se acabó el estilo de vida que él se estaba dando. Se levantaría tarde, comería lo que quería, bebería, andaría con las mujeres que quisiera, los amigos que quisiera, él pagaba. Pero no se daba cuenta que esos recursos es un piso falso que en cualquier momento te va a dejar caer. ¿Por qué razón? Porque él tenía un falso sueño, ¿sí?, de terminar de una manera en que él nunca la pensó, de la forma más degradante para un judío, y es estar pastoreando, o no pastoreando, en un hato de cerdos. No eran las algarrobas, porque inclusive las algarrobas se conocen como el pan de Juan. Juan el Bautista comió algarrobas. El problema no era el alimento, el problema era el estado en el que él estaba. ¿Y qué acontece? Se da cuenta que cometió un error, pero a la misma vez toma una decisión. Como usted y yo hemos podido cometer errores, lo bueno que nos enseña este joven es que reconoció el error que había cometido, pero no decidió quedarse en él. Decide apelar a algo que él sabía que su padre no le negaría. Pero primero reconoce que le ha faltado a Dios. ¿Y por qué le ha faltado a Dios? Porque la vida disoluta que vivió, porque el estilo de vida que vivió, él había sacado a Dios de su vida y le había dado la oportunidad a la riqueza, al piso falso de los recursos que tenía, más todo lo que vivió en aquella provincia, en aquel país, en un país lejano, una vida disoluta, con prostitutas, con amigos, con licor, lo que no vivía en la casa de su padre, la famosa libertad que muchos anhelan, no dándose cuenta que esa libertad es el inicio de un fracaso. Pero él no se queda ahí. Él decide volver, como dice, volvió en sí. Dios quiere que usted y yo recapacitemos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos pensando. Volver en sí es recapacitar. Y volver en sí es volver a la comunión con Dios que él había roto por ir en busca de placeres. Porque lo primero que él hace es, iré a la casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo. Él había pecado contra el reino de Dios. Él se había salido de la protección de Dios. Había abandonado la protección de su padre. Había abandonado el cariño y el afecto de un hermano. Que ese es otro punto que vamos a tocar ahora. Que a lo mejor no sabemos lo que él vivía con su hermano, pero la palabra de Dios nos dice cómo viviría su hermano. Él vuelve, recapacita, analiza y toma una decisión. Qué tremendo es cuando una persona se encuentra en un país lejano, acabando con su vida, viviendo en condiciones paupérrimas, degradantes para una persona, pero insiste en mantenerse en ese estado. Este hombre nos enseña que no, que él recapacitó, lo pensó y tomó acción y regresó. Al regresar, se va a encontrar con que su padre iba a escuchar una petición de él, de un hombre con un corazón humillado, de un hombre que había bajado la cabeza
y que venía a decirle: Padre, acéptame en tu rancho, acéptame en tu propiedad y hazme como un jornalero. Ya su actitud era diferente. Él no venía a reclamar posición como hijo. Venía a estar dentro de la cobertura del amor y del cariño de un padre, que lo hiciera como un jornalero, porque lo que había vivido había marcado tanto su vida y le había dado tanto valor a lo que es un jornalero en la casa de su padre, donde no habían cerdos, donde pastorearían ovejas, donde cosecharían la vid, donde tomarían las aceitunas, donde había mucho terreno. Y él entonces decide regresar. Como usted y yo tenemos que entender eso, para regresar de un estilo de vida que no es el que Dios tiene para nosotros. Y este hombre regresa, pero mire qué bonito, porque al regresar se va a encontrar con la actitud de un padre, de un hermano y de unos músicos. Las tres personas que tienen que ver en el retorno de este hombre que viene arrepentido a pedir el perdón de Dios y el de su padre. A él no le preocupó la actitud de su hermano, porque él sabía que su padre le perdonaría. Mire lo que dice el versículo 18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, la ofensa a Dios, y contra ti, la ofensa a su padre. A lo largo de nuestra vida podemos ofender a personas, y el primer paso es reconocer que lo hicimos e ir y pedirle perdón a esa persona. Este joven nos enseña eso, nos enseña de que a pesar que se acabaron sus recursos, su corazón nunca se vio afectado por la falta de los recursos para reconocer sus errores. Y entonces nos dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora mire lo bonito. A partir del versículo 22, ¿sí? El padre, bueno, desde antes, versículo 21, el padre cuando lo vio, dice la Biblia que lo vio de lejos. Claro, ¿qué padre no conoce a su hijo? La silueta, el caminado, su cabeza, todo. Cuando lo vio, el padre salió corriendo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, se tiró en su cuello y no estaba él pendiente de escuchar la oración o la petición que el hijo le iba a hacer, no, sino que estaba feliz de que su hijo hubiera regresado y no hubo reproche. Ah, te fuiste, ¿verdad? Y ahora que vienes como el perro con la cola entre las patas, entonces ahora sí vienes a mí. No, esa es la misma actitud de Dios cuando usted y yo le fallamos a Él. Él no está con el látigo esperándonos, ni tampoco para restregarnos en la cara que cometimos un error. Dios Padre nunca le va a decir: te lo dije, que es la frase que muchas veces no queremos escuchar, y por eso muchos prefieren quedarse en un país lejano cuidando cerdos, marranos, ¿sí? Él sabía que para vivir en una marranera mejor volvería a la casa de su padre para ser como un jornalero. Ya dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué quiere decir esto? Uno, el vestido era el estatus que él volvería a tener como hijo. Su padre no lo minimizó, ni lo puso como un jornalero. Le dio el vestido que él había decidido dejar en la casa de su padre por ir a probar y a degustar de lo que él creía que era la libertad. El padre no lo humilla,
sino que le vuelve a dar el estatus de hijo. Y dice, y el anillo le vuelve a dar la autoridad, porque el anillo implicaba autoridad. Luego, lo que el hijo había rechazado por irse a un país a disfrutar, que era el estatus de hijo y la autoridad de hijo, el padre se lo regresa. ¡Qué hermoso! Recuérdese que esta parábola se las está hablando Jesús a los escribas y a los fariseos. Pero ¿qué encontramos aquí, en este relato? Primero, la actitud del corazón del padre. Segundo, la actitud del corazón del hijo, que reconoce su pecado, que reconoce su falla, que reconoce su error, pero no se queda en el estado en que le llevó ese error o esa falla, sino que decide salir de ahí, porque sabía que tenía un padre tierno y cariñoso que por lo menos lo haría como un jornalero. Igual es Dios. Dios solo está esperando que usted reconozca y regrese y le diga a Dios, solo contra ti he pecado, perdóname, devuélveme mi anillo, devuélveme mi vestido como hijo de rey. ¡Qué hermoso! Él les está diciendo esto a los escribas y a los fariseos. Pero también vemos lo que el Padre hace. Manda a hacer fiesta, a matar el becerro gordo. En aquellos tiempos siempre había un becerro, esperando si alguien importante llegaba, porque era el becerro que sacrificarían. Como en nuestros campos y en los ranchos siempre hay una gallina gorda. Y cuando llega alguien que alegra el corazón de estas personas, mandan a matar la gallina y hacer una sopa, un mole, hacer un plato especial. Pues el Padre lo hizo. Pero mire qué hermoso, porque viene una actitud, la del hijo que no se había ido, que se había quedado. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque el padre le da alegría que su hijo regresó sano. No le preguntó qué hiciste con los recursos. No, había regresado sano. Sano y bueno. Mire la actitud del hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo al padre, le dijo. ¿Qué es lo primero que vemos? En el versículo 28 del capítulo 15 de Lucas, el enojo del hijo. Segundo, en el versículo 29, el celo. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, el hijo que se había quedado estaba en una marranera peor que la que el hijo que se había ido había llegado. ¿Por qué razón? Porque el hijo que se había quedado tenía en su corazón resentimiento, violando lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando la palabra de Dios nos dice en Levítico que lo debía saber el hijo que se queda, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano. Y el hijo mayor aborrecía a su hermano. Estaba violando lo que la palabra de Dios decía. Ese estaba en la casa, pero estaba más lejos que el que se había ido. Porque tenía resentimiento
rencor, aún le faltó el respeto a su papá. Él pensaba que por hacer algo de no desobedecer estaba cumpliendo a lo que la palabra de Dios establecía en cuanto a honrar a su padre. ¿Quién estaba más lejos? ¿El que se fue o el que estaba? Porque el que se fue regresó, pero el que estaba todavía continuaba lejos, aún estando en la casa. Este estaba en la casa, pero no disfrutaba. Y eso le puede pasar a mucho creyente en Jesús. Son creyentes, pero no disfrutan de la comunión con su Padre, no disfrutan de la lectura de su palabra, no disfrutan de la oración, no obedecen a lo que el Padre dice, que es lo que va a dar la calidad de vida que marcará la diferencia. La actitud del Padre, de un corazón perdonador, de un corazón humilde que reconoce su falla, pero de un corazón soberbio, lastimado, que no reconoce, sino que lo alimentaba, no las algarrobas, sino el celo y el rencor y el resentimiento y la falta de perdón para su padre. ¿Ustedes creen que los escribas y los publicanos, los escribas y los fariseos no tenían la actitud del hijo que se había quedado? Claro que sí. Y Jesús les decía, Jesús no atacaba a los escribas, no atacaba a los fariseos ni a los saduceos. Jesús atacaba la conducta de ellos, porque teniendo para dar, no daban, y teniendo para vivir, no vivían, sino que vivían en un legalismo que les impedía mirar a los publicanos y a los pecadores con la misericordia que el Padre les miraba a ellos por lo que había enviado a Jesús. Y qué hermoso por las enseñanzas que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la amargura y el celo muestran lo que hay en el corazón. El hijo que se había ido a otro país, a un país lejano, no tenía eso en su corazón. Había cometido un error como lo comete usted y lo cometo yo. Pero siempre el Padre estará esperando a que volvamos con los brazos abiertos para hacernos entender que somos hijos del Dios Altísimo y que no hay nada ni nadie que nos quite ni la bendición de hijo ni la autoridad de hijo. Póngale el anillo, dijo el Padre. Luego aquí vemos entonces el corazón de los amigos. Amigos cuando tienes. El corazón de un padre que siempre perdonará a un hijo. El corazón de un hijo que reconoce el error. Pero el corazón de un hijo resentido y amargado, que a pesar de que tenía todo, nunca disfrutaba. El becerro gordo siempre estaba en la casa. Siempre el becerro gordo estaba en la casa. Que nunca se lo pidió a su padre. No es que el padre se lo haya negado, es que la amargura y el resentimiento en el corazón del hermano mayor le impedía disfrutar de las bendiciones que el otro se dio cuenta cuando estaba lejos y regresó. Quizás el que primero se había ido había sido el hermano mayor, pero no lo sabía. El pequeño quiso irse, experimentar. Y lo bonito es que cuando usted está en los caminos de Dios y usted sabe que tropezó, usted no va a volver atrás porque sabe que hay algarrobas, no tanto las algarrobas, sino que hay cerdos. Y que no hay amigos, que hay personas que te van a seguir si tienes, aún en la misma familia. Te admirarán como hermano, te admirarán como padre, te admirarán como primo porque tienes. Pero el día que no tengas, van a buscar a aquel que tiene para volver a hacer lo mismo que hicieron contigo. Dios nos enseña que muchos están en la casa de Dios, pero viven en un país lejano en su corazón. El corazón de los escribas murmuraban a Jesús. Y por eso les habló en esas 3 parábolas, para que comprendieran que Él, por una oveja, deja las 99, que una moneda
le impedía disfrutar a la mujer del gozo porque había perdido algo valioso, y que el hijo pródigo siempre tendrá un anillo y un vestido en la casa de su padre. Esto nos tiene que llevar entonces a darnos cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esta parábola. El anillo lo tenía el hijo que estaba ahí, pero no tenía la autoridad ni moral ni emocional para disfrutar. El error del hijo pródigo le llevó a experimentar entonces las duras consecuencias de lo que es la desobediencia. Amigo y amiga que me ve, el patrón del hijo pródigo es la rebeldía, la ruina, el arrepentimiento, la reconciliación y la restauración. Siempre que haya rebeldía, siempre que haya arrepentimiento, habrá reconciliación. Él se reconcilió con su padre, a él no le preocupó su hermano. Le preocupaba lo que había desechado, el amor, el cariño, la protección y el cuidado de un padre. Y eso pasa cuando nos apartamos de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros, es que al salirnos de la sombra del Omnipotente nos hacemos vulnerables a los falsos pisos, a aquellas cosas que creemos que nos pueden llenar. ¿Cuántos jóvenes no han perdido el tener una casa, el cariño de su mamá, de su papá, su habitación, su comida, su agua caliente, su ropa, el convivir con la familia por ir en busca de un placer tan solo de uno, la famosa libertad, entre comillas? Muchos regresan, otros se quedan, porque les da vergüenza regresar. A Dios nunca le dará vergüenza que usted y yo volvamos a su presencia y le digamos: Padre, perdónanos, porque hemos cometido un error. Creíamos que separados de ti podíamos lograr las cosas, y no es cierto. ¿Cuántas personas viven pisando en pisos falsos? Que tarde que temprano, esos pisos se abrirán y entonces se golpearán, y muy duro. Pero no importa el golpe, porque el amor y el cariño de un padre sana cualquier golpe, por muy duro que sea. No sé si usted recuerda que cuando un niño pequeño de 1 o 2 años se caía y se golpeaba, venía a los brazos del papá o la mamá, y con que el papá le diera un beso le decía: ya, volvía a jugar. Ese es el efecto del amor que causa en la vida de un hijo, el amor de un padre. Pero quiero decirle, cuando estamos grandes, nos golpeamos en el mismo lugar y de la misma forma, y un beso de nuestro padre o nuestra madre no nos quita el dolor. Pero el cariño, el amor, la ternura y la comprensión de Dios nos hacen libres de las consecuencias de la desobediencia, que es el dolor. Quiero invitarle a que oremos, a que usted medite y que podamos entender lo que Jesús les estaba diciendo a los escribas. Los escribas eran personas de mucha autoridad, porque ellos transcribían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y hasta contaban los espacios, las letras, para impedir que fuera alterada. Pero sus corazones estaban alterados porque no ponían en práctica lo que la palabra decía, de ser misericordiosos. Y tenían allí al frente de ellos a los publicanos y a los pecadores para aplicar la misericordia, pero no la hacían. Los fariseos se habían formado 150 años atrás, antes de Jesús. Eran personas de mucha influencia dentro del judaísmo. Eran personas que creían en la resurrección, que creían en que sí se viviría la resurrección, mas no aplicaban las enseñanzas que decía la Torá. Los saduceos.
Los saduceos eran descendientes de Sadoc, aquel rey que estuvo con Salomón. Ellos traían la línea sacerdotal desde Eliezer, el hijo de Aarón. Pero no creían en la resurrección. Y había pugna entre los fariseos y los saduceos. Porque los saduceos eran más light en cuanto a la nacionalidad como pueblo, mientras que los fariseos eran celosos. Y Dios les hablaba y les decía: es que ustedes tienen conocimiento pero no tienen práctica. Y la vida cristiana es práctica, conocimiento y práctica. No se pueden desligar, porque no puedes practicar lo que no conoces, pero si conoces algo sí lo puedes practicar. Y Jesús por eso les hablaba con parábola. Y por eso les decía: hipócritas, ustedes han cambiado la palabra de Dios por las costumbres y las tradiciones. Y si hoy vivimos una situación crítica a nivel global, es porque se ha perdido la importancia y la relevancia de lo espiritual. Un famoso psicólogo clínico español decía: ¿por qué, ante la pregunta que le hacían por qué la humanidad o por qué el ser humano hoy está en crisis, por qué el ser humano sale con agresividad a robar y a saquear cuando hay injusticias? Y la respuesta de este hombre es: porque se perdió la espiritualidad en los hogares. Cuando Jesús sanaba a un hombre le decía: vete y no peques más. Y la única manera de no pecar era involucrarse en la vida espiritual. De lo contrario volvería a hacer lo mismo. ¿En qué país lejano te encuentras? ¿En qué hato de cerdos estás frente ahora sabiendo que no es tu lugar? Que tu lugar es volver a tu Padre para que te reconozca como hijo, dándote la autoridad como tal. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias, Dios, porque nos puedes ubicar en el corazón del hijo que se va, del Padre, o nos puedes ubicar en el corazón del hijo que estaba, que teniéndolo todo no lo disfrutaba. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por la enseñanza que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esta oportunidad. Invitarles entonces a que se suscriban a nuestro canal. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.